Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, en vivo y en directo. Ya estamos con la teleentrevista del día de hoy, 16 horas con 35 minutos, para hablar, ya lo anunciamos con Galo, al fin de la comunidad del contenido, de uno de los temas que se han tomado la agenda en el país en los últimos días. Esta falsa alerta de tsunami que se dio a conocer a una cantidad muy grande de chilenos justamente el pasado fin de semana, el sábado en la noche, y que alertaba de una evacuación de las playas, del borde costero, ante el peligro de un tsunami, un maremoto, algo que trajo los recuerdos, por supuesto, a muchos del 27F, del desastre que vivimos en el año 2010, y más allá de que hubo un sismo de proporciones en la Antártica, la alerta no era para gran parte del país, sino que solamente para el extremo sur. Esto ha generado una ola de reacciones, de críticas, ya mucha opinión de la gente en redes sociales. En fin, lo concreto es que se abrió una investigación. Se ha dicho que una empresa que trabaja para la ONEMI fue la que cometió este error, pero bueno, muchos piden acá también un mea culpa de la autoridad política, de la ONEMI como organismo y también del gobierno. Bueno, de todo esto vamos a conversar con Andrés Tazara, geólogo y director del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? Muy bien, Andrés. Todo el día hemos comentado esto en los diferentes programas porque es un hecho relevante el que ocurrió el pasado sábado. A ver, en general, para luego ya ir metiéndonos en detalle en lo que sucedió, a grandes rasgos, ¿qué te parece lo que pasó? ¿Es un error grave? ¿Es algo que puede subsanarse? ¿Qué análisis haces de lo que pasó con esta falsa alarma de la ONEMI? A mí me parece un error grave, definitivamente. Si hay que catalogarlo frente a esa pregunta, mi respuesta es sí, es grave. Es preocupante, no sé, yo te digo sinceramente, lo que yo sentí fue una mezcla de rabia, frustración y vergüenza también de que sigamos teniendo, o sea, que tengamos en realidad un sistema de alerta de tsunami que tenga un fallo de estas proporciones, digamos, ¿no? Es algo que es impresentable, realmente. ¿Es primera vez que ocurre esto en esta proporción, Andrés? Difícil decirlo, todos recordamos, me imagino, yo no vivía en Concepción, pero el año 2006, ¿cierto? Hubo este falso tsunami que seguramente muchos recordarán de quienes estaban acá en ese momento, que fue un evento muy complejo también, pero claro, ocurrió muy localmente en las costas, digamos, de acá de la región del Biobío, particularmente Concepción y San Pedro. Generó una alerta, en realidad nunca se entendió muy claramente qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Pero más bien alguien creyó que venía un tsunami y lo alertó, pero claro, en ese momento no había un sistema de alerta de tsunami como el que supuestamente teníamos ahora, ¿no es cierto? Que es producto a su vez de mejoras sustanciales que debiesen haber ocurrido después del 2010, digamos, el año 2006, el mismo terremoto del 2010 reveló, ¿no es cierto?, lo escueto y lo mal diseñado, digamos, que estaba el sistema de alerta de terremoto y tsunami Sí. en el país, y uno lo que esperaba es que 10 años después de eso el sistema funcionase perfectamente, pero Sí, claramente Andrés. que no es lo que ocurrió. Yo recuerdo, porque lo viví, esa evacuación. Yo vivo en Talcahuano y tuvimos que, con familiares, vecinos, ir evacuando nuestras casas. En esa oportunidad se trató de un rumor que surgió en la base naval, tengo entendido, y se empezó a transmitir vía teléfono. No estaban los celulares con la modernidad y la tecnología del día de hoy. Ahora tenemos justamente eso, la tecnología, y uno espera que con estos avances no ocurran errores. Da la impresión de que este es un cable a tierra, de que en Chile al parecer estamos lejos de aprender las lecciones del pasado, cuando creíamos tener quizás un empoderamiento mayor y una conciencia de aprender las lecciones. Sí, definitivamente ese es el balance que cualquiera puede hacer, ¿cierto? Efectivamente no estamos muy mal preparados, digamos, y es claro, es como desvelar para todos nosotros, para la opinión pública y para la ciudadanía en general, ¿no es cierto?, que el sistema que tenemos
está, o sea, tiene un nivel de fallo tremendo, digamos, porque o sea, no puede ser, digamos, que las circunstancias actuales, además, o sea, con o sin pandemia esto sería impresentable, pero con una pandemia como la que tenemos, ¿no es cierto?, no puede ser que un sistema llame a la gente en toda la costa de Chile prácticamente a evacuar por un sismo, no voy a decir insignificante, pero de muy baja, es decir, inclusive un sismo magnitud 7 en cualquier lado del país, o sea, frente a las costas de acá de Concepción o de Santo Valparaíso, tampoco sería un sismo con características, tendría que ser muy especial con magnitud 7 para haber generado un tsunami que realmente amerite, digamos, la evacuación de la costa a escala local, que es lo que se intentó supuestamente hacer, digamos, en Antártica. Pero claro, digamos, o sea, el tema es que se termina evacuando, mandando una señal de evacuación a prácticamente todo Chile, en condiciones de pandemia, digamos, cuando la gente está, lo que estamos todos intentando, ¿no es cierto?, es tratar de mantener el distanciamiento y de mantener, sobre todo en las zonas donde hay cuarentena, bueno, están porque justamente los contagios están muy altos y no se puede venir y mandar a la gente a que salga a las casas, digamos, y arranque el cerro, porque sí. Entonces el evento mismo, ¿no es cierto?, es tan impactante, si se quiere, desde esa perspectiva, que no amerita ninguna duda de que el sistema realmente está totalmente fallido y que lo que requiere es una investigación profunda y ojalá, digamos, un rediseño una vez que se determinen las responsabilidades del caso. Se ha dicho que la responsabilidad está en una empresa que trabaja para la ONEMI. ¿Te parece que corresponde una explicación como esa? Claramente que no, ¿cierto? Es como, ¿cómo puede ser que esa sea la explicación? Es decir, puede que haya alguna responsabilidad desde el punto de vista técnico de alguna empresa. Hay que entender también, habrá que entender, ojalá con la investigación y que se revele, cuál es el nivel de responsabilidad que tenía la empresa dentro de toda la cadena de flujo de la información, ¿cierto? Porque aquí es una cadena, se produce el evento, se produce el terremoto, los equipos disponibles que son del Centro Sismológico Nacional procesan la información que reciben los sismómetros y generan, bueno, ahí hay que partir, digamos, o sea, ¿qué es lo que genera el Centro Sismológico? Yo entiendo que lo que genera es un reporte de actividad sísmica que después es tomado por un sistema experto, que es el que evalúa si acaso ese sismo tiene las capacidades para generar o no un tsunami. Y después viene todo el resto, digamos, de una vez que el sistema experto, que es un sistema, debiese ser automático, pero bueno, acá hay niveles de automatización que siempre están susceptibles o debieran estar susceptibles de un ojo experto de una persona que esté evaluando realmente si el sistema lo hizo bien o mal en ese primer diagnóstico. Y después esa información entonces tiene que comenzar a circular hasta llegar a la alarma. Entonces, a mí no me queda claro en este momento cuál es el rol que tenía esta empresa, digamos, dentro de toda esa cadena del flujo de información. Pero sea cual sea, no se le puede echar la culpa, digamos, a que no funcionó bien un aspecto, una parte del sistema, ¿no es cierto?, cuando de lo que estamos hablando de un sistema de alerta temprana cuyo responsable sí o sí el Estado finalmente y particularmente la ONEMI. Entonces, en circunstancias de este tipo lo que uno esperaría es que realmente la responsabilidad la tome aquella agencia que tiene, digamos, este mandato, en definitiva, que es la ONEMI. Y sinceramente yo lo que esperaría es que hubiese una actitud humilde por parte de la ONEMI, y transparente y valiente también por parte de su director, ojalá, y dejar el cargo, digamos, o sea, lo que uno espera, o sea, sobre todo con el fin de reconstituir las confianzas, ¿no es cierto? No estamos hablando de cualquier sistema, ni digamos, de un sistema que pudiera generar, no sé, cualquier otro tipo de cosa que no sea algo tan delicado como una alerta tsunami. Las alertas tsunami, para que funcionen realmente, deben contar con el respaldo, digamos, y la credibilidad de toda la gente. Si se pierde la credibilidad en un sistema, por muy eficiente que sea desde el punto de vista técnico, pero si la gente no le cree, entonces estamos en un grave riesgo de que cuando haya realmente un evento grande, la gente tampoco le va a creer. Entonces, la forma de reconstituir las confianzas es decir, bueno, quienes estaban encargados de esto realmente dieron un paso al costado, vamos a poner otras personas, y esas personas lo primero que van a hacer es realmente estudiar bien qué es lo que pasó,
con este sistema y buscar las responsabilidades reales y modificarlo, digamos, hacer cambios luego y que se muestren, digamos, que la ciudadanía sepa y efectivamente tenemos un nuevo sistema. Cambios de fondo, la crítica ha sido transversal. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Talcahuano en torno a esto, reconociendo además que hubo gente en el puerto que sí evacuó a los cerros. Ha significado que algunas personas de Talcahuano hayan evacuado su lugar de residencia. Aquí hay que destacar dos cosas. La primera, que efectivamente el comportamiento de las personas fue el correcto frente a una alarma que era oficial. Pero por otro lado, estamos ante una situación de emergencia en donde la ONEMI comete un error al entregar una información que lógicamente termina alterando a los vecinos del borde costero producto de una mala información. Esto reviste una situación súper compleja porque hemos visto personas que del sector de Salinas evacuaron hacia el sector de Lleras, y por otro lado personas del Morro que evacuaron hacia el sector del Cerro y que lógicamente ante la autoridad, el llamado que hacíamos a la tranquilidad, a que volvieran a su hogar, aquí había un claro temor a que esta información fuera errónea también, como lo que vivieron durante el año 2010. Por eso creo que es muy importante que acá se asuma la responsabilidad de este error por parte de la ONEMI. Y por otro lado, a mejorar los sistemas de información, porque no puede ser que después de 11 años de ocurrido el terremoto, hoy día no tengamos la claridad frente a un mensaje de emergencia que tiene que entregar la ONEMI frente a una situación como un terremoto, un tsunami. Bueno, ahí estaba bastante crítico el alcalde de Talcahuano, Andrés. La reacción y el reconocimiento del error, ¿cómo lo evalúas? Se informó, a ver, no pasó harto tiempo, la ONEMI mandó un Twitter, pero mucha gente no tiene Twitter, no sabe ni siquiera lo que es un Twitter. Ve la televisión o escucha la radio, por lo tanto muchos ni siquiera se enteraron horas después de que había sido un error. Y lo otro es la respuesta política. Tuvimos la versión del director de la ONEMI 12, 1 de la mañana, yo recuerdo muy bien la noche del sábado, y el ministro del Interior habló recién el domingo. ¿Crees tú que ahí también falló la autoridad política que está detrás de esto? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, a tu segunda pregunta, claro, vemos una seguidilla de errores políticos, errores en realidad en el manejo comunicacional de una crisis de estas características. Digamos que, claro, sucede que finalmente nadie murió. Vemos por otro lado que la gente frente a una alerta de tsunami sabe qué hacer y reacciona, digamos. Entonces, da la impresión de que desde el gobierno, del gobierno directamente, del Ministerio del Interior y de la ONEMI, lo que quieren es tratar de tomar estos elementos positivos para decir que finalmente deberíamos estar prácticamente agradecidos de que una cosa así haya ocurrido, pero claramente eso es un error, digamos. O sea, a mí me parece muy sano que la reacción de la ciudadanía en su conjunto, ¿no es cierto?, desde las autoridades políticas locales, como los alcaldes, como veíamos recién con muy clara declaración del alcalde de Talcahuano, a la ciudadanía en general, digamos, y las personas que trabajamos, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en terremoto, sea bien transversal, digamos, estamos todos súper claros de que esto no puede ser. Y de que no es correcta la respuesta del gobierno en el sentido de tratar de evitar el problema, ¿no es cierto?, de buscar culpables fuera de quien realmente es el culpable, que es la ONEMI, digamos, la oficina que está a cargo realmente de la protección de la ciudadanía a través de sistemas que ella misma ha diseñado y que definitivamente no están funcionando. Entonces, ahora, si se nos viene al recuerdo lo del 27F, vamos para el año 11 desde aquello. En aquel momento estaba la ONEMI, estaba el CHOA. Actualmente sigue existiendo la ONEMI y sigue existiendo el CHOA. Entonces, uno se pregunta, ¿qué aprendió Chile? ¿Qué reformó Chile? ¿Creó un organismo nuevo? ¿Un ministerio de emergencia, como muchos piden? Yo sé que se ha invertido dinero en la ONEMI, que se han comprado equipos, pero viene esto, Andrés, que hace preguntarnos, y te lo pregunto a ti, ¿realmente se ha avanzado muy poco o nada? Sí, muy poco, diría yo. O sea,
a ver, los avances que ha habido, tú estás muy, muy en lo correcto, ¿no es cierto? Ha sido desde el punto de vista de la instrumentación. Y lo que se ha instrumentado no es la ONEMI. La ONEMI, yo diría que el presupuesto que tiene actualmente no es muy distinto, no es mucho mayor al presupuesto que tenía el 2010. Sigue siendo una oficina con pocos recursos humanos, con pocos recursos técnicos, más bien tiene una labor de coordinación, más bien de distintas instancias y organizaciones a las que sí se les ha dotado con un presupuesto muy grande, particularmente digo el caso del Centro Sismológico Nacional. El Centro Sismológico en realidad comenzó una etapa, tanto el mismo centro como el CERNAGEMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería, que a su vez tiene el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Ambos empezaron a recibir una gran cantidad de recursos económicos para poder comprar equipos que permitiesen hacer un mejor monitoreo de la actividad sísmica y volcánica en el país. Y a 10 años, ya 13 años del 2008, que fue en realidad la erupción del volcán Chaitén, y después el terremoto del 2010, ¿no es cierto? Efectivamente, la instrumentación actual en el país es impresionante. Realmente tenemos una cantidad de equipos enormes. Lo mismo pasa con el CHOA, que ha mejorado muchísimo también su instrumentación en términos de mariógrafo, que permite justamente observar el tsunami cuando se está desarrollando, que es muy importante. Pero esto no sirve de nada realmente si no tenemos una institucionalidad, ¿no es cierto?, que permita asegurar, como decía yo, el flujo de información desde los instrumentos hasta una alerta temprana, digamos, y una alarma que sea efectiva y que funcione. Y efectivamente ahí ahí es donde está el máximo gap, digamos, el máximo vacío realmente dentro de la institucionalidad relacionada con desastres naturales en el país, digamos. ¿Quién se hace cargo realmente de emitir las alertas y de hacerlo de buena manera y de diseñar un buen sistema? O sea, este fallo que ocurrió, digamos, debiera haber sido identificado mucho antes de que ocurriera, ¿no es cierto? Un sistema como este debe estar constantemente en prueba, digamos, y demostrando que efectivamente es capaz de lidiar con una situación como la que ocurrió, ¿ya? Que a todo esto no tuvo nada que ver con el terremoto posterior, el 5/9 que ocurrió en la cordillera, ¿no es cierto? Se ocurrió media hora después y lo que vino fue un poco a remecer aún más, digamos, lo que estaba pasando. O sea, se vio una tormenta perfecta en ese sentido, ¿ya? Pero no tuvo nada que ver con él, digamos. No es que porque haya ocurrido ese sismo media hora después se justifique el por qué realmente hubo este error por parte de la ONEMI. Entonces, volviendo, digamos, a lo que tú me preguntabas, por supuesto que estamos totalmente al debe. Yo creo que es sumamente preocupante de que 11 años después de un terremoto devastador que generó la cantidad de muertes y generó justamente el sistema de respuesta y el sistema de alerta no estaba funcionando, que siga sin funcionar, digamos, y se demuestre de esta manera tan patética. Sí. Señor director, le voy a pedir la encuesta del Twitter, a ver si la podemos revisar, porque tiene que ver con esto que dijo Andrés hace algunos minutos de las confianzas, que si la población no tiene confianza en sus instituciones, difícilmente va a poder obedecer un mensaje cuando realmente haya una emergencia. Estamos buscando, ahí está. Dice lo siguiente, ahí está, después de la fallida alarma de evacuación del fin de semana, ¿cuál es el nivel de confianza que tiene usted en la ONEMI Chile? Alta confianza, un 18,8%, dice aquello, media, un 18,3%, muy baja, un 22,3%, cero confianza en la ONEMI, asegura el 40,6%. Claramente este pulso en el Twitter, que es una fotografía del momento, es una percepción, pero nos dice algo, Andrés, y va en la dirección que tú nos mencionabas, la falta de confianza. O sea, cuando ocurra realmente una emergencia y exista la necesidad de evacuar, más de alguno dirá, no, yo no me voy a ir porque no creo en la alarma. Por supuesto, es un poco el cuento del lobo, digamos, de Pedrito y el lobo, ¿no es cierto? Que es terrible tener que vivirlo, digamos. Lo que debiera procurar un Estado, no digo un gobierno para no ponerlo en términos demasiado políticos, pero lo que debería procurar el Estado, ¿no es cierto?, es que jamás tuviéramos que vivir el cuento de Pedrito y el lobo, ¿no es cierto?, de que los sistemas funcionen 100% siempre. Claro, eso es muy difícil de lograr quizás desde el punto de vista técnico, pero aquí el fallo que se reveló, ¿no es cierto?, es tan burdo, ese es el tema, digamos,
Porque digamos, sería distinto si hubiera ocurrido un terremoto grande, ¿no es cierto? Y eso hubiera generado que algunos sistemas comunicacionales se cayeran y entonces fuera muy difícil quizá generar una alarma, etcétera. Pero no es el caso, digamos. Acá hubo un error que, digamos, dentro de las líneas del código computacional que hay por detrás seguramente son 2 o 3 líneas que están mal programadas, digamos. O sea, aparte porque claro, además la UNEMI, digamos, el gobierno dicen que no hubo una falla humana, sino que hubo una falla en un sistema, pero bueno, los sistemas son todos generados por humanos, digamos, y son los humanos los encargados de asegurarse que esos sistemas funcionen. Entonces, eso es lo que aquí nos pasó y Andrés, efectivamente, digamos, sí. Sí, ahora tomando en cuenta de que ya esto falló, pero si tenemos una red de alerta nacional, la alarma le tiene que haber llegado a todos los chilenos y hay gente que no la recibió. No la recibió. También. Los clientes de una compañía creo que la recibieron más que otras y hay mucha gente que se dijo, bueno, si esto hubiese sido una emergencia real, ¿por qué a mí no me llegó a mi celular? Y es ahí donde se habla de las antenas, de la infraestructura, pero este punto también revela de que el sistema no solamente tenía una falla al parecer, porque si no le llegó a todos, al menos los que viven en los lugares costeros, algo pasa ahí también, porque unos y no otros. Sí. De todas maneras. Bueno, yo creo que realmente esto hay que tomarlo como una oportunidad, digamos. Ojalá que quien está encargado o quien va a estar encargado de realizar esta investigación y después de extraer realmente conclusiones que sean útiles, ¿cierto? Como para poder mejorar el sistema y que esto no vuelva a ocurrir, lo tomen esto como una verdadera oportunidad, porque eso es, ¿no es cierto? O sea, el evento ya ocurrió. La vergüenza ya se pasó, porque realmente esto es una vergüenza, ¿no es cierto?, para todos los que trabajan, digamos, en esto, y hoy día lo que hay que tomar en realidad son lecciones, hay que aprender la lección y hay que investigar a fondo, y aquí hay, como tú dices, hay varios elementos. Uno es, por ejemplo, o sea, ¿por qué si una vez que se emite la alarma entonces no le llega a todo el mundo? Y quizás, claro, podrían haber 2 errores incluidos, digamos, dentro de esto, seteado el sistema, no sé, o al revés, ¿no es cierto?, que el alarma en realidad sea después validada por las compañías o con un doble chequeo, por ejemplo, y que efectivamente algunas compañías no le enviaron porque en ese chequeo se dieron cuenta de que era una falsa alarma. Entonces, pero bueno, esto es imposible saberlo hoy día. Sí, ahora, Andrés, no lo vamos a poder saber hasta que se haga una investigación. Y con el rol de los medios, ahí hay algo muy raro, porque escuché de algunos políticos de gobierno también ahí que desconfianza en los medios, que los medios exageraron la situación y alarmaron más a la población. Hay quienes dicen por qué ese tipo de alarmas no se dan en los canales de televisión abierta, en las radios, con un mensaje centralizado del gobierno de turno, se paran las transmisiones y se comunica una alerta de evacuación. Yo te aseguro que millones de personas están viendo la tele, pero la tele aparece informando después de, no claro, en el momento. Entonces, tenemos medios de comunicación que al parecer no nos toman en cuenta como se debiera. Sí, o sea, tampoco están incluidos dentro del sistema, ese es el punto, ¿no? ¿Y podrían incluirse? Bueno, en Japón, por ejemplo, se incluye. En Japón los medios de comunicación están totalmente incluidos dentro de los protocolos, digamos, de alarma de tsunami, además de los celulares. Pero es que es el tema, digamos, tú quisieras tener un sistema múltiple, ¿no? Si tienes que hacer llegar un mensaje tan importante como que tienes que correr para salvar tu vida, ¿no es cierto?, quisieras que el sistema fuera múltiple y que por todas partes te lo confirmen, ¿no es cierto? Si el sistema está funcionando bien, todos van a dar el mismo mensaje y el mensaje va a ser el correcto. Pero acá, claro, o sea, ni siquiera están todos los sistemas incorporados, y uno por lo mismo, yo creo que sería bueno efectivamente incorporar también a los medios de comunicación directamente, digamos. Y por otro lado, el mensaje que se transmite es totalmente erróneo en este caso particular, ¿no es cierto? O ambiguo, si se quiere, y después, claro, aparecen los medios de comunicación más que nada revelando a la ciudadanía que esto fue un tremendo error, digamos, y alimentando finalmente el sentimiento de frustración de todos. Entonces, pero obviamente no se puede culpar a los medios de comunicación de lo que pasó. Andrés, sí, nos quedan 30 segundos. Y cambiar la ONEMI, ponerle la lápida, crear un nuevo organismo, o esto va más allá de un nombre. No, yo creo que es importante, digamos, es algo de hecho que se viene gestando hace varios años ya, digamos, varios años atrás, que es el reemplazo de la ONEMI por una Agencia Nacional de Protección Civil, creo que ese es el nombre que tiene.
es un proyecto que venía del gobierno 2 de Bachelet, inclusive creo que es anterior a eso, y que ha tenido buena respuesta, pero que está bastante lento dentro del Congreso. Obviamente después de estos últimos 2 años no tiene ninguna prioridad, digamos, pero yo creo que es absolutamente necesario replanteárselo ahora y a impulsarlo. Si ese era un proyecto que estaba aprobado, entiendo yo, en el Parlamento, que requiere la implementación finalmente, y es transformar al ONEMI, de lo que es una oficina nacional de emergencia, en una agencia realmente que igual va a depender, entiendo, del Ministerio del Interior, que es de donde tiene que depender en todo caso, algo así, pero es una agencia con mucho más potestades, con mucho mayor capacidad, digamos, de coordinación con otros entes, con mucha mayor cantidad de recursos también monetarios y físicos. Y yo creo que es el momento, realmente, o sea, es una oportunidad también para el gobierno para dar una señal muy clara en el sentido y eventualmente terminar con lo que tenemos y realmente avanzar rápidamente hacia lo que va a ser esa agencia. Se ha avanzado muy poco en Talcahuano, de hecho siguen esperando por las alertas sonoras de tsunami y todavía no pasa nada con eso a 11 años de la catástrofe del 27F. Andrés Tazara, geólogo, director del Departamento de Ciencias de la Tierra de nuestra Universidad de Concepción. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, Francisco, también es muy importante que podamos tener estos espacios para comunicarnos. Hasta la próxima. Chao. Muy bien, llegamos al final de la teleentrevista del día de hoy. Interesante conversación con Andrés Tazara acerca de esto que fue la falsa alerta de tsunami del fin de semana de la ONEMI. Hasta mañana en Noticias, nos vemos a eso de las 11 horas como siempre.